Hoy desglosamos el patrimonio oculto del líder del régimen. Una fortuna que oscila entre lo anecdótico y lo absolutamente incalculable. Comenzamos con los detalles más visibles. Su colección personal de relojes de lujo, incluyendo marcas exclusivas como Rolex y Hublot. Estas piezas de alta ingeniería no bajan de los 20 o 30 mil dólares cada una, un insulto frente a la crisis nacional. Incluso recordamos aquel momento infame donde un asesor le sugirió esconder su muñeca para que las cámaras no captaran el brillo del oro. Las imágenes de archivo muestran el movimiento rápido, ocultando el reloj bajo la manga, consciente de la contradicción visual. Pero no son solo relojes. Informes de inteligencia señalan una colección privada de esmeraldas de valor incalculable en su posesión. Mientras tanto, vemos a la actual líder interina luciendo vestidos de diseñador, como piezas de Farfetch, en medio del caos. Esa ostentación es solo la punta del iceberg de un esquema financiero vinculado directamente a las reservas de oro de la nación. La gran pregunta hoy es, ¿dónde está realmente el dinero del líder del régimen? ¿Podrá acceder a él durante su juicio internacional? Analizaremos si estos fondos ilícitos pueden ser movilizados ahora que se encuentra bajo custodia en territorio estadounidense. Vamos a revisar las declaraciones del pasado, aquellas donde negaba rotundamente ser un magnate o tener ambiciones materiales. No soy magnate, ni quiero riqueza, decía apenas 4 días antes de su captura, una ironía que hoy retumba en los tribunales. Aseguraba tener una sola cuenta bancaria, pero la realidad financiera descubierta por los federales cuenta una historia muy diferente. Mencionaba ganar solo 2 petros, esa criptomoneda fallida, alegando que el dinero se le iba en gastos domésticos triviales. Nunca imaginó que su imagen con el traje naranja recorrería el mundo, ni que sus finanzas serían expuestas en la prensa global. Hablaba de una cuentica de ahorro para su sueldo presidencial, pero sus verdaderos activos estaban lejos de ser modestos ahorros. La realidad es que sus fondos en bancos suizos fueron congelados durante 4 años, esperando aclarar el origen de esos recursos. El congelamiento de estos activos es una estrategia clave para asfixiar la estructura criminal que aún opera en Venezuela. Cortar el flujo de dinero es fundamental para desmantelar la red de apoyo que le queda al chavismo en el poder. La fortuna del mandatario venezolano pende de un hilo. Ya habíamos visto cómo las autoridades requisaban algunos de sus lujos más visibles. Recordemos la incautación de la aeronave de propiedad estatal, utilizada casi exclusivamente por él para sus viajes. Era el avión que siempre aparecía de fondo en sus transmisiones en redes sociales, un símbolo de su poder y movilidad absoluta. En 2024, esa aeronave fue incautada en República Dominicana por violar flagrantemente las leyes de control de exportaciones. Según la policía norteamericana, era una nave de lujo comparable en equipamiento con el propio avión presidencial de Estados Unidos. Pero no solo perdió el avión. También se le han confiscado propiedades millonarias en el mismo territorio donde hoy está detenido. Estas confiscaciones ocurrieron cerca del proceso electoral de julio de 2024, justo después del fraude electoral masivo. Estamos hablando de bienes raíces valorados en millones de dólares, incautados por las agencias federales en suelo americano. Esto confirma lo que en el país es un secreto a voces. El nivel de vida del líder es, sin duda, el de un magnate. Ropa de alta gama, vehículos blindados, joyas y relojes, todo escondido tras la fachada de su clásica chaqueta tricolor. Hoy, aunque se encuentre detenido sin acceso directo a esos bienes en EU, la red de testaferros sigue siendo su esperanza. Al momento de su captura, salió sin bienes físicos, pero sus recursos financieros siguen existiendo en el sistema global. Tiene fondos congelados y retenidos bajo jurisdicción estadounidense, una reserva estratégica que ahora es vital para él. Existe la posibilidad legal de que se liberen parte de esos fondos exclusivamente para costear su costosa defensa legal. Pero la pregunta persiste, ¿de dónde proviene esta inmensa riqueza? El avión incautado es solo la punta del iceberg. Se suman mansiones ocultas en paraísos tropicales, cenas extravagantes y una vida de lujos financiada por la corrupción. Las autoridades señalan a 3 figuras clave, los hombres más poderosos del régimen, operando como una organización criminal. El infame Cartel de los Soles, dedicado, según las acusaciones federales, al tráfico de drogas y contrabando de combustible.
Además de las altas autoridades políticas, los informes de inteligencia involucran a altos mandos militares en esta red. La opacidad es total. No sabemos cuántas cuentas existen ni dónde están exactamente, más allá de lo detectado en Suiza. El gobierno suizo ha retenido los bienes del líder del régimen, una medida preventiva ante posibles reclamos legales futuros. Es complejo dimensionar la fortuna real. Lo único certero es que su sueldo oficial de 2 petros era una total mentira. Mientras el pueblo sufría, él pagaba sus cositas millonarias desde cuentas que nada tenían que ver con su salario oficial. Muchos afirman que la fortuna personal del gobernante es incalculable, vinculada a las reservas estatales. Se habla de una conexión directa con las enormes reservas de oro de la nación, desviadas para beneficio personal de la cúpula. Recordemos los reportes sobre aviones llegando a Inglaterra, con el propósito aparente de movilizar el oro del Estado. Con los dictadores es difícil separar qué pertenece al Estado y qué asumen como propiedad personal de sus bolsillos. En este caso, la línea se borró hace mucho. Se habla de cuentas millonarias ocultas bajo nombres falsos en bancos suizos. Debemos distinguir los momentos. El líder del régimen ya tenía activos congelados en EU por acusaciones de narcotráfico. No olvidemos a los narcosobrinos de su esposa, condenados y encarcelados hace años por conspiración para traficar. Ahora la situación escala. Suiza congela dinero fresco. La presión financiera es global y cierra el cerco sobre su defensa. La gran interrogante en las calles es, ¿quién paga la defensa? Los abogados de alto perfil en Nueva York no son baratos. Él tiene derecho a un defensor público, pero ha contratado a firmas privadas que no trabajarán por menos de una fortuna. ¿Podría el remanente del gobierno en Caracas pagarle? Podrían hacer una vaca entre la camarilla que aún ostenta el poder. La acusación ha evolucionado. Antes era jefe de un cartel, ahora se le imputa conspiración para narcoterrorismo. Los cargos incluyen conspiración para ingresar cocaína y posesión de armas de guerra, muy similar al caso del expresidente hondureño. Aquel exmandatario de Centroamérica fue condenado a 45 años por delitos graves. El precedente legal es devastador. La Fiscalía Federal de Nueva York lleva el caso. Es la misma entidad implacable que logró la condena del caso hondureño. Aquí entra la política estadounidense. El exmandatario republicano ha criticado los cargos, culpando a la actual administración. Hay una contradicción política en Washington. Se lucha contra el narcotráfico, pero se indulta a figuras polémicas recientemente. Algunos críticos dicen que vienen por el petróleo. Si esa es la razón, es preocupante, pero el fin no siempre justifica los medios. Pero vamos a los hechos indiscutibles. El líder del régimen y su círculo íntimo son multimillonarios. La respuesta es un rotundo sí. La conclusión es devastadora. Se robaron todo. Hay cuentas congeladas en Suiza y liquidez retenida en República Dominicana. Aviones incautados en Estados Unidos y una red de activos que hace imposible ocultar la magnitud del saqueo nacional. No sé cómo financiará una defensa de miles de dólares si todo está congelado, a menos que tenga efectivo bajo el colchón. La actual líder interina ha declarado que nombrará una comisión especial encargada de la estrategia de defensa legal. Imaginamos que esta comisión también buscará la forma de financiar al bufete de abogados, cuyos honorarios son millonarios. Es probable que el gobierno instalado en Caracas pague directamente, aunque tengan activos congelados en EU, en Venezuela no. Mis fuentes me envían datos precisos en este momento. Vamos a desglosar la lista de activos detectados por la inteligencia. Primero, activos en Europa. El Consejo Federal de Suiza ordenó congelar todas las cuentas vinculadas al líder y su esposa. El gobierno suizo ha declarado que buscarán mecanismos para que estos fondos sean restituidos al pueblo venezolano. Segundo, incautaciones en EU y el Caribe. La justicia norteamericana ha rastreado activos por un valor de 700 millones. Entre ellos, una mansión de 3.000 metros cuadrados en Punta Cana, conocida como Villa La Caracola, valorada en millones. Tercero, la flota aérea. Al menos 2 aviones privados de ultralujo, incluyendo un Gulfstream G550 y un Learjet 60. Cuarto, la colección de vehículos.
9 autos de alta gama, incluyendo marcas como Lamborghini, Rolls-Royce y Bentley. Quinto, propiedades en Florida. Varias casas y una granja de caballos vinculadas a su red de testaferros en suelo americano. Sexto, paraísos fiscales. Investigaciones periodísticas apuntan a 500 millones diversificados en Panamá e Islas Caimán. Estos fondos se mueven a través de estructuras offshore tradicionales, diseñadas para ocultar el rastro del dinero público. Séptimo, la conexión euroasiática. En Turquía y Rusia habría comercio de oro y transacciones fuera del sistema SWIFT. Octavo, el Vaticano. Reportes de prensa mencionan movimientos sospechosos de fondos hacia instituciones vinculadas a la Santa Sede. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Una fortuna que supera el PIB de muchas naciones pequeñas. ¿Podría pagar su defensa con activos en el este? Es posible. Estas potencias tienen intereses geoestratégicos clave. Y volviendo a lo anecdótico, ahí tenemos el video del Rolex. Ese momento donde la ostentación chocó con la realidad. Con un fondo celeste avándole al pueblo mientras luce un reloj de $14.000. Una bofetada a la pobreza del país. Imaginen a los ciudadanos luchando por comer, viendo cómo su líder, que predica igualdad, lleva una fortuna en la muñeca. En la revolución, todos somos iguales, pero como decía Orwell, definitivamente hay algunos que son mucho más iguales que otros. Algunos intentan justificarlo diciendo que es una versión china, una réplica. Pero los expertos saben distinguir el brillo real. Otros tienen el original. No solo Rolex, sino Hublot y hasta un Submariner que podría valer $20.000 en el mercado. Y no olvidemos la colección de esmeraldas. Un patrimonio personal que contrasta brutalmente con la crisis humanitaria. Hay un video revelador que ilustra esta hipocresía. Ocurrió durante una transmisión en vivo, en un ambiente supuestamente casual. El líder del régimen aparece con ropa deportiva, hablándole a los jóvenes, pero un descuido deja ver su reloj de lujo. Detrás de él, el presidente de la asamblea nota el brillo y comienza a hacer señas desesperadas para que se cubra la muñeca. Oculta el reloj, parecían decir los gestos, y obedientemente el mandatario desliza la manga mientras sigue con su discurso. Muchos dicen que son regalos, pero el problema no es el objeto en sí, sino lo que representa, la corrupción sistémica. En Perú, una presidenta enfrenta condenas por recibir relojes. Aquí, el tema no es la marca, es cómo se financia ese lujo. ¿Cómo un hombre que comenzó como conductor de autobús termina forrado en dinero? La respuesta está en las arcas del Estado. Tenía acceso directo a las reservas del Banco Central. Básicamente, se apropiaron de la riqueza nacional sin control alguno. Venezuela es una tierra rica, quizás la más rica en recursos, pero esa riqueza fue drenada por la minería ilegal y el crimen. Aquí entra el Tren de Aragua. Inteligencia señala que esta banda gestionaba minas de oro bajo la protección del régimen. Uno de sus fundadores, alias Larry, estuvo escondido aquí en Chile, operando un negocio de comida antes de huir nuevamente. Fue capturado en Colombia, y esto es clave, Colombia ya no es un refugio seguro, han comenzado a extraditar criminales. La geopolítica se tensa. El presidente de Estados Unidos ha lanzado advertencias directas al mandatario colombiano. La acusación es grave: permitir el narcotráfico. Las instituciones norteamericanas están presionando en todos los frentes. A pesar de la polarización en Washington, el sistema judicial de EU sigue siendo fuerte y actúa con independencia. Es una anomalía política, sí, pero la democracia estadounidense tiene mecanismos que siguen funcionando, nos guste o no. La caída de este régimen es un hito. Para los millones de venezolanos dispersos por el mundo, es el comienzo de la justicia. Las calles de Caracas amanecen con una incertidumbre nueva, pero también con una esperanza que no se sentía en décadas. Seguiremos monitoreando cada centavo recuperado y cada paso en este juicio histórico. La verdad apenas comienza a salir. Por favor, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más actualizaciones sobre este caso que cambia la historia. The raid uncovered a fortune in gold, but the leader was captured, trying to flee the country. Soy su anfitrión, reportando la caída del poder absoluto. Nos vemos en la próxima actualización.
Buenas noches.